tal, iglesia? ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Eso, traigo porra hoy. ¡Woo! ¿Qué tal? Hey, si estás viéndonos en línea, qué gusto que estés el día de hoy con nosotros. Gracias por hacernos parte de tu fin de semana. Si usted me está escuchando hoy medio ronco el día de hoy, tengo voz de locutor, yo creo, ¿verdad? Es porque la semana pasada estuve en un retiro de pastores y hubo mucho karaoke. Entonces, mucho karaoke cristiano. Entonces, no creo que tengo COVID, todo está bien, ok, no se asuste, todo en orden. Y pues bueno, hoy estamos en esta serie que hemos llamado ¿Cómo no salvar al mundo? El día de hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Yo creo que vamos a conectar muy bien con la historia bíblica que vamos a ver el día de hoy. Así que quiero invitarte a que uses tu aplicación de East Lake Church o tomes notas por ahí donde sea, porque yo estoy seguro que Dios va a hablar a la vida de todos nosotros. A mí me ha estado hablando de maneras importantes en esta semana y yo sé que Dios lo va a hacer también en tu vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de que nosotros como seres humanos siempre estamos buscando el momento perfecto para que las cosas pasen. Estamos buscando el momento perfecto para que nazca nuestro bebé. ¿Y qué pasa? Pues no es cierto, ¿verdad? Todos sabemos que nunca hay un momento perfecto para tener hijos. Nunca hay un momento perfecto para empezar un trabajo, para empezar una relación. Siempre estamos buscando a veces momentos y de repente hay muchas cosas importantes en nuestra vida que nos limitan llegar a ese momento perfecto. A veces no llegamos a inclusive lograrlo porque estamos buscando hasta que todo se acomode, hasta que Dios diga, y estamos buscando ese momento perfecto. Y mira, me acuerdo hace un par de semanas estuvimos de vacaciones. Llevamos a nuestras hijas a Disney y recuerdo que andábamos en Disney, California, y estaba este edificio grandísimo que es la Torre del Terror, así se le llamaba anteriormente. Entonces yo cuando fui la primera vez a Disney, California, fue hace muchos años. Nunca nos subimos a ese juego porque a mi esposa no le gusta nada de esas cosas. Y si has estado ahí, sabes que eso es un elevador que te deja caer, te sube y te baja, ¿no? El chiste es que pasaron tantos años, yo nunca me subí a ese juego, jamás en mi vida, nunca. Llegamos ese día, resulta que cambiaron todo, ¿no? Todo es más digital, todo es como una especie de un simulador de video y todo eso. Y a mi hija le gustan los Guardianes de las Galaxias, The Guardians of the Galaxy. Entonces dijo, oh, qué padre, yo quiero subirme a ese juego. Y yo me quedo, oh, está curado, lo cambiaron todo, es un simulador, hija, va a estar padrísimo, yo quiero subirme junto contigo. Ok, dices, ¿te has subido antes? No, nunca me he subido, ahora se llama diferente, ha de ser completamente diferente. Hacemos fila y me doy cuenta que todos los jóvenes estaban ahí. Era el único juego donde no había familias, o sea, no había niños chiquitos, no había papás. Estábamos yo y mi hija de 8 años, entonces haciendo fila bien a gusto. Llegamos a la presentación, te presentan toda la onda, es un simulador y toda esa onda. Y dije, ok, va a estar súper bien. Yo estaba bien contento, nos encantan esas películas. Que nos subimos al juego, ¿no? Nos sentamos, y si has estado en Disney, te has sentado en el Star Wars, ya sabes que te sientan en una silla, te ponen nada más algo aquí y ponen algo en la pantalla. Dije, va a estar bien normal, ¿no? Toda la onda. ¿Y qué crees que pasa? Se empieza a mover esa onda hacia atrás. Dije, esto se va a poner bueno. Y que nos dejan así, ¡pah! Yo me acuerdo que floté. Zoe gritó como nunca en su vida había gritado. Nos detienen y vemos algo y Zoe, me quiero bajar, papá, no. Y estaba llorando. Yo le dije, hija, ya estamos aquí, no nos podemos bajar. Y empezó a llorar y yo también, así con ella. Y empezamos para arriba, para abajo, para arriba. Yo creo que nos puse las manos así, la agarré bien fuerte a ella y estaba llorando. Y luego, para acabarla, los jóvenes que estaban enfrente, para hacer el juego más emocionante, abrieron unas botellas de agua. Entonces cada vez que subíamos y bajamos, venía el agua. Y dije, ¿quién está escupiendo? Y estamos así, Al final te sube hasta la parte superior del edificio y ya sabes qué pasa, ¿verdad? Se abren las puertas, se ve todo el parque. La cara de terror de Zoe jamás en la vida se me va a olvidar. En serio, yo le decía, tápate los ojos. Y ella así, no sé, hizo una cara horrible. O sea, entonces nos dejó caer otra vez horrible desde mero arriba hasta abajo. En fin, bajamos así, temblando del juego. ¿Sabes qué es lo más gacho? Yo no sabía qué iba a pasar. Ella no sabía qué iba a pasar. Inclusive ella pensaba
que yo le estaba haciendo un chiste. Pensó que yo la había subido nada más para que sintiera el fervor, ¿no? De California o sea, no, le digo, hija, yo estoy igual que tú, mi amor. O sea, nos sentamos en una banquita un rato, agarramos aire y en serio, o sea, marcó nuestras vidas. O sea, en serio, siempre hay una primera vez, ¿verdad? Nunca pensé que iba a vivir algo así. A veces siempre pensamos que queremos esperar el momento, ¿verdad? Perfecto. Cuando ya mi hija esté más grande y que vaya a Six Flags, entonces va a entender, ¿verdad? ¿Qué significan esos juegos? Pero de 8 años era la única niña. Era la única niña ahí. No, las circunstancias nos llevaron ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces cuando estamos buscando el momento perfecto, a veces pasa que nunca sucede. Aunque fue el momento más horrible de Disney, creo que es el momento más memorable de Disney. ¿O sabes por qué? Porque lo viví con mi hija. Porque estaba conmigo. Y porque yo sabía que yo estaba con ella y que no importaba qué, lo que fuera a pasar, estábamos juntos en esto, ¿verdad? Y sabes que fue un momento que no voy a olvidar nunca. Yo sé que ella nunca lo va a olvidar y no se va a volver a subir un juego conmigo. Pero lo hacemos memorable. Hay cosas en la vida que de verdad detenemos porque no podemos, porque no vemos con claridad, porque no vemos exactamente las cosas. Pero es bien interesante que en medio de la dificultad Dios se perfecciona en nosotros. Es bien interesante que en medio de esos momentos de fe donde dices, sabes que no tengo toda la información, no sé qué está pasando, entonces hace paso y cosas que jamás pensaste suceden. Los milagros suceden así, las respuestas de Dios suceden así, y a veces Dios no nos da todas las instrucciones. Te voy a platicar esto porque en la palabra de Dios podemos encontrar una historia en Mateo 14:22 y está acerca de la historia de Pedro, ¿no? Antes de pasar a ese momento suceden algunas cosas antes de este momento en el mar. Habíamos estudiado que en el mar es donde habíamos visto a Jesús, de la pesca, que avienta las redes de un lado y que no sale nada, y que avientan del otro y hay una pesca. Pero en este pasaje también sucede en el mar, pero algo pasa ahí. En este momento específico, Jesús recibe la noticia de que su primo Juan acaba de ser ejecutado, lo acaban de decapitar. Él está triste. Juan era el que venía anunciando al Mesías. Era una persona fuera de este mundo, muy avanzado para su tiempo. Él estaba viendo cosas que el mundo no entendía, y cuando él iba abriendo este camino, el primo de Jesús estaba haciendo eso. Pero se entera que en medio de esa circunstancia Juan muere durante el tiempo de Jesús, muere antes que Jesús muera. Y él estaba pasando este tiempo duro. Habían sucedido muchas cosas, muchos milagros. Ya se ha multiplicado el pan y los pescados. ¿Recuerdas esa historia que Jesús multiplica el pan y los peces también? Por ahí dice el pastor James que ese fue el momento histórico bíblicamente, en ese milagro, escúchame bien, históricamente, donde se inventaron los tacos de pescado. En ese momento. Entonces yo creo que es muy sabio que todo el mundo está siguiendo a Jesús. Jesús está con este dolor en su corazón. Se murió su primo, se murió aquel que estaba bautizando sin antes de que Jesús llegara. Él sabía que Jesús ya venía. Y entonces, ¿qué pasa? Jesús busca un lugar donde esconderse para orar y pasar tiempo con Dios. Pero mientras ese tiempo pasa, Él manda a los chicos, a sus discípulos: váyanse al mar y váyanse de este otro lado. Él los manda a fuerzas para allá. Y está pasando esto en ese punto de la historia. Y fíjate bien lo que va a suceder aquí. Mateo 22 empieza y dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa, la gente que lo venía siguiendo. Él estaba buscando ese lugar solo. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, aclamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Y lo único que contestó Jesús aquí en el 29 dice: sí, ven, dijo Jesús.
Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano, lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Es bien chistoso porque si vemos esta parte en las películas de Hollywood, nos pintan como si fuera nada más un lago, ¿verdad? Y que ven a Jesús caminando así como por el mar o algo así. No sé, he visto muchas versiones. Era una tormenta. Se estaba acabando el mundo en ese momento. Estaba el mar azotando a todos lados. Y en eso Jesús aparece simplemente por allá, ¿no? Caminando sobre el mar. Ellos no sabían, pensaban que era un fantasma, pero él venía en su dirección. Y en ese momento es donde pasa este tiempo donde Pedro camina sobre el mar. Él está rompiendo todo paradigma. Hay muchas personas, bueno, creo que son 12 personas en la historia de la humanidad, 12 que pusieron un pie en la luna. Hay 12 personas, pero créeme que nada más hay 2 personas que caminaron sobre el mar, y eso es Jesús y Pedro. ¿Verdad? O sea, eso es más increíble que ir a la luna. ¿Cuántos quieren caminar en el mar? Yo quiero caminar, yo quiero ver eso, ¿verdad? Pedro lo pudo hacer, y a pesar de eso, de todos modos se hunde y le dice: qué poca fe tienes. Híjole, eso me agüita, porque el no poderse mantener en el mar, caminando sobre el mar, si eso es poca fe, imagínate dónde estamos todos. Está cañón, ¿no? Entonces sucede esto. ¿Qué nos enseña Pedro? ¿Qué nos enseña Pedro de esta pequeña porción bíblica? Lo primero que nos enseña es que Jesús nunca ignora nuestras vidas o los desafíos de nuestras vidas. Eso es lo primero que entendemos, que Jesús nunca ignora nuestras vidas y los desafíos de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Si puedes si cuando estás yendo los tours en Israel y estás visitando toda esta parte, ¿no? Parte de los tours es llevarte a esa colina de donde Jesús estaba orando, y puedes ver el mar y te explican todo el detalle. Ahora, es bien interesante porque cuando Jesús manda a sus discípulos, dijo: váyanse para allá y quiero que le den para aquel lado, ¿no? Quiero que naden hasta esa región. Cuando está Jesús haciendo eso, él está en la colina y él está viendo exactamente dónde están sus discípulos. Él los está viendo de lejos, desde esa colina los puede ver hacia abajo, y ellos están pasando todo este increíble momento donde piensan que se van a morir. Están en el mar, y es donde Jesús baja de la colina y empieza a caminar sobre el mar y pone calma por completo. ¿Sabes qué es lo interesante aquí? A veces tú y yo vivimos temporadas difíciles, a veces estamos en momentos decisivos en nuestra vida y pensamos que Dios no nos escucha, pensamos que Dios no nos está viendo, pensamos que Dios está ausente, pensamos que estamos solos en esto, y que si no nos ponemos de rodillas y oramos, entonces Dios sí se va a aparecer y te va a preguntar: a ver, platícame qué pasó. No. ¿Sabes lo interesante? Es que Jesús estaba viendo todo el proceso que estaba pasando en el mar. El hecho de que tú no sepas que Jesús está ahí no significa que Jesús no sabe qué te está pasando. El hecho de que no puedas sentir su presencia no significa que Jesús no va a caminar hacia donde tú estás. El hecho de que estés pasando por lo que estés pasando ahorita no significa que es un Dios ausente. Él está viendo desde lejos. Él está viendo desde lejos lo que está pasando, porque ellos no podían ver a Jesús, pero Jesús sí los podía ver a ellos. Solo porque tú no puedes ver realmente a Jesús hoy en día en tu vida, no significa que Jesús no está contigo en tu vida, ¿verdad? Salmos 34:18 dice: el Señor está cerca de los que ¿quién? De los que tienen quebrantado ¿el qué? El corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado, dice el Señor. Él rescata a los de espíritu destrozado. Si el tiempo de Dios de alguna forma no está diseñado para descansar, porque la verdad siempre estamos ansiosos porque creemos que Dios siempre llega tarde, pero ya cuando Dios aparece decimos que es el tiempo perfecto. ¿A poco no? Pero no está diseñado para descansar. El tiempo de Dios está, yo creo, diseñado para revelarnos algo. Y eso es lo que a Pedro le estaba pasando. No era el tiempo perfecto para él, pero sí era el tiempo perfecto para Dios. Y cuando Él se aparece, no era para que tengas calma, sino es para que pueda ser revelado algo, para que pueda ser extendido algo hacia ti. Así que no solo porque no puedes ver a Jesús no significa que no se va a aparecer en tu vida. Y sabes, esto es bien interesante porque
Tú puedes decir que a veces hay circunstancias en nuestra vida donde dices, el diablo me puso el pie y por eso me está pasando esto, ¿no? Pero en esta ocasión, ¿quién crees que le dijo a los discípulos que navegaran hacia el otro lado? No fue el diablo, fue Dios, fue Jesús. Él mismo los guió a ese lugar. Él mismo los guió a ese momento. Hay ocasiones en nuestras vidas donde tenemos que experimentar y caminar por el valle para podernos encontrar con Dios a un nivel diferente, a un momento diferente, a una estancia diferente. Hay tiempos en la vida donde Jesús nos tiene que hablar a momentos de oscuridad para poder nosotros descubrir, porque en nuestra debilidad Él se perfecciona. Él cuida de nosotros, Él cuidó de los discípulos. No iba a pasar absolutamente nada, ellos iban a estar bien, pero era necesario pasar este tiempo. Así que, ¿qué tal si, por ejemplo, no hubiera pasado, verdad? Eso no existe, lo que existe es lo que sucede. Y cuando Pedro está ahí, ve a Jesús caminar sobre el mar, ¿y qué pasa, no? Él le dice, tienes un hombre de poca fe, y cuando yo leo eso me duele, porque digo, híjole, de aquí que camine al mar, entonces sí, voy a tener poquita fe, ¿verdad? Tantita, poquito más que Pedro. Pero Pedro está como en el proceso y le hace preguntas. Si eres tú, dime que yo vaya, quiero reconocer tu voz. Y si estabas en medio de la tormenta, significa que Jesús tuvo que decir una voz muy muy fuerte para que entonces los discípulos pudieran escuchar ese momento. Si tú estuvieras al borde de la muerte, ¿a poco no oras con todo tu corazón? Cuando estamos al borde de una circunstancia, nos ponemos de rodillas y oras con todo lo que tienes. Es el momento más vulnerable y más honesto, y es donde Dios se aparece. Pero no siempre tiene que pasar eso. No siempre tienes que estar en esa situación. Pero a veces estamos en búsqueda del milagro y estamos sentados esperando que algo pase, ¿verdad? El segundo punto es que los milagros no suceden cuando estamos dispuestos. Cuando no estamos dispuestos a salir del barco. Los milagros suceden cuando estamos tú y yo dispuestos a salir de la barca. Eso es lo que a Pedro le pasó. El milagro sucedió justo en el momento en el que él salió de ahí. Por alguna razón, cuando estamos pasando por adversidades y problemas de la vida, cuando percibimos que el viento no está corriendo hacia nuestra dirección, hacia nuestro camino, pensamos que no es de Dios, ¿verdad? A veces pensamos, no, esto está mal, algo está sucediendo por alguna razón, una forma contraria. Pero siempre Dios se va a enfocar en encontrarte en el proceso, ya sea bueno, sea malo, ¿verdad? Para algunos puede, por ejemplo, presentarse una ansiedad, puede presentar alguna circunstancia de tu problema en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu vida, puede ser depresión. Algo ahí está pasando en nuestras vidas todos los días. Pero debemos de pensar diferente, porque si no entendemos que Dios nos quiere enseñar algo, créeme que vamos a pasar los peores próximos meses de nuestras vidas. Y vamos a estar enojados con Dios porque no se apareció. Vamos a estar esperando que algo bueno suceda. Vamos a estar esperando que las oraciones de la iglesia lleguen al cielo, ¿verdad? Que el pastor ore por mí, porque si no ora por mí, nada va a pasar. A veces estamos calentando la silla de la casa esperando que el milagro llegue. Pero en medio de toda esa circunstancia, en medio de toda idea humana, a Pedro se le ocurre decirle: Jesús, si eres tú, dime que vaya contigo. Y no se describe, no sabemos cuántos pasos dio, pero sí sabemos que es el único que caminó sobre el mar. El milagro sucede cuando tú y yo salimos de la barca. Pedro no expresó fe, expresó duda, ¿verdad? Al hacer su pregunta. Pero en sí, al expresar una duda, también consideró posibilidades. Consideró que quizás, si era Jesús, algo bueno iba a pasar. Que si Jesús estaba cerca, algo mejor iba a suceder. Ya lo habían visto hacer milagros, ya lo habían visto hacer cosas grandiosas. Si era Él el que venía en camino y me decía: yo voy, si eres tú, yo voy, entonces vamos y caminamos, y algo sucede cuando salimos de la barca. Y ¿sabes qué es bien interesante? Jesús nada más le dice: sí, soy yo, ven. Y yo me imagino como cuando le estás hablando al perro, ¿no? Ven. Ahí va el Firulais, ¿no? Ahí va el sin nombre. No sé cómo le llames a tu perro, ¿verdad? Pero si no tiene nombre, pues ponle sin nombre. Firulais, ven. Y ahí viene Firulais, ¿no? Así Pedro igual. No le dio detalles, no le dijo qué iba a hacer, no le dijo cómo iba a pasar. Simplemente le dijo: ven. Y ¿sabes qué es interesante? Yo creo que en mi vida yo nunca he visto que Dios nos dé instrucciones. Dios siempre nos dice: haz esto, ¿verdad? Dios nunca me ha hablado a mí en detalle. Dios siempre me ha hablado, en instrucciones. Ven. Y a veces es la instrucción más sencilla. Recuerdo bien cuando iba a aceptar a Jesús, me dijo: ven. Me acuerdo bien cuando me iba a bautizar: sígueme.
Cuando íbamos a dar el primer paso a dedicarnos al ministerio de tiempo completo en una ciudad donde nunca habíamos estado viviendo ahí, sígueme. Y créeme que hubo mucha oposición. Muchos me dijeron, había más gente que me decía, Richard, estás loco, ¿por qué vas a Las Vegas, mano? ¿Verdad? A Las Vegas se va a jugar, no se va a hacer ministerio. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te vas a ir a otra ciudad? Aquí está tu familia, aquí está tu gente. Había más gente diciéndome, ¿por qué no debería de irme? Que gente me decía, hey, ve y sigue lo que el Señor se estaba hablando. Yo sabía lo que Dios me había dicho y sí me daba miedo, la verdad, porque oye, ¿cómo me voy a ir así nada más? Pero Dios nos habla, ven. Cuando tenemos un corazón dispuesto es cuando suceden esas cosas maravillosas. A veces las cosas más profundas de Dios también vienen de las maneras más simples en que Dios nos comunica. No nos va a dar detalles, pero nos va a dar una simple instrucción. A veces confundimos lo profundo con lo confuso, ¿verdad? Y Dios siempre se va a meter en lo profundo con nosotros, a aprender algo nuevo que practica algo viejo. A veces es difícil también en nuestra vida personal, pero Pedro estaba ahí debatiendo toda ley de resiliencia, ¿verdad? Estaba debatiendo toda ley humana que pudiera existir. Estaba caminando sobre el mar y dijo, si tú eres, yo voy. Dios no nos va a dar detalles, pero sí nos va a dar una instrucción. Dios nos va a hablar, nos va a dar dinero, ¿verdad? Si necesitas dinero, Dios te va a dar ideas para que puedas obtener lo que necesitas. Y yo creo que es la manera, hasta que no entendamos esa parte, entonces no vamos a poder ver el milagro en nuestra vida. Hasta que no demos el primer paso a decir, voy a ver qué pasa, entonces las cosas suceden. Hasta que no des el primer paso a ir a un grupo, entonces no vas a poder ver la gracia de Dios en la vida de otras personas y creer que tu bendición está en camino. Si Dios está bendiciendo a tu vecino, tu bendición está en camino. Si Dios está bendiciendo tal matrimonio, el milagro está en camino. Pero debes de darte el primer paso. Cuando empiezas a servir aquí en la iglesia, dices, no, yo no estoy listo para servir, porque si tú supieras, Richard, los pecados que tengo, Dios no me aceptaría, ¿verdad? Pero cuando no entendemos que todos vivimos bajo la gracia del Señor, que no merecemos lo que tenemos, pero gracias a su sacrificio, tú y yo podemos hacer iglesia y traer el reino de Dios aquí, todo cambia. Y cuando das ese primer paso, vidas transformadas suceden. Cuando tú y yo damos el paso a servir, la vida de las personas que están entrando por la puerta, cuando estás diciendo hola, están siendo transformadas, porque tú no sabes de dónde vienen. Pero sí hay un estudio que dice que la mayoría de la gente en Estados Unidos, cuando van camino a la iglesia, es cuando más se pelean. Es neta, ¿verdad que sí, amor? No te creas. Hay mucha oposición. Cuando estamos haciendo las cosas bien, si el enemigo de tu alma no viene a tocarte la puerta, preocúpate. Pero cuando el enemigo de tu alma viene a tocarte la puerta, ¿verdad? ¿Sabes qué pienso? Dios, esto le está molestando a Él. Estamos haciendo algo bueno. Algo bueno va a pasar, porque Dios está de nuestro lado. Dios está caminando junto conmigo. Dios no va a permitir que nada suceda. Y sí, voy a pasar por valles, voy a pasar por circunstancias, ¿verdad? Pero cuando yo sé que Dios está de mi lado y que la adversidad viene, yo le pregunto a Dios, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a mostrar? ¿Qué milagro voy a ver? ¿Qué bendición voy a poder alcanzar? ¿Verdad? Cuando pensamos de la manera opuesta y enfrentamos la adversidad, ¿qué pasa? No, pensamos que ya se acabó todo, que se hundió todo, que ya no vale la pena, que nos vamos a morir. Me llama la atención que Jesús se aparece a las 3 de la mañana, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos se levantan a las 3 de la mañana con pensamientos de muerte? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos a las 3 de la mañana con tanta desesperación que no podemos dormir? ¿Cuántos de nosotros batallamos con ansiedad y depresión y a esa hora no podemos dar vueltas y vueltas y vueltas? Yo no sé si tú has vivido por eso, pero yo conozco a muchas personas que hemos pasado por eso. Y cuando digo hemos, yo también, ¿verdad? Es bien interesante, pero Jesús se aparece en el momento. No es el momento perfecto para mí, pero es el momento más profundo para Él. Porque ahí es donde me va a encontrar y es donde yo voy a estar más vulnerable, ¿verdad? Dios nunca va a dar detalles, pero Dios siempre te va a dar instrucciones. Segunda de Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Pedro tuvo que aprender esta lección, tuvo que aprender a vivir por lo que él realmente creía, no por lo que podía ver y lo podía entender con su cabeza. Ciertas tormentas son inevitables, pero Jesús le pidió a él, sal de la barca. Ciertos problemas son inevitables, pero Jesús te va a encontrar. Y en tu circunstancia, el tiempo de Dios está diseñado para enseñarnos a confiar en Él. En Él. Segunda de Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos, ¿verdad? Y no por lo que vemos. Lo segundo es que la fe requiere de enfoque. La fe requiere
de enfoque. Dios pone a prueba todas estas lecciones. Nos pone a prueba antes, nos pone a prueba durante y nos pone a prueba después, ¿no? Pero también es bien interesante que los esté enviando al otro lado. O sea, quiere decir que cuando ellos se suben ahí, van a una dirección diferente y están atravesando la tormenta. Jesús sabe todo esto, pero a veces vemos todo eso de lejos y no queremos enfrentar esa tormenta, no queremos enfrentar ese nuevo proceso, no queremos entrar en ese nuevo camino. He conocido muchas personas, no quieren tener hijos al principio porque piensan que el mundo se les va a acabar, ¿verdad? Si tienen hijos. Es la cosa más bella del mundo, ¿verdad? Pero dicen, no, y luego cuando quieren ya no pueden. Y es duro, ¿verdad? A veces nos esperamos y no sucede. A veces tienes un llamado a algo específico, tienes una visión específica, Dios te ha dado un llamado específico, pero porque piensas todo lo que vas a pasar, dices mejor no, porque me van a conocer, mejor no, porque voy a pasar por todo eso. Es lo mismo por lo que Pedro está pasando. Y la Biblia no nos dice cuántos pasos dio Pedro, pero sí nos dice que caminó, ¿verdad? A lo mejor fue un largo trayecto, a lo mejor fueron 2 o 3 pasos, no sé qué fue, pero sí sabemos que lo hizo. Jesús no era un fantasma, pero en realidad era una persona que se estaba acercando hacia ese lugar de necesidad. Y en medio de la tormenta escucharon a Jesús, escucharon su viento. Pedro le hace la pregunta y entonces empieza a caminar sobre el mar. No sabemos cuántos pasos dio, pero sí sabemos que lo hizo. Y eso significaba, por alguna razón, poca fe en Jesús. Algunas cosas que están en nuestras vidas, ¿verdad? Algunas cosas que están en nuestra contra nos van a permitir escuchar a Dios más claramente en nuestra vida. Colosenses 3:1-2 dice: ya que han sido resucitados en una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar del honor, a la derecha del Padre de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Piensen en las cosas del cielo y no en la de la tierra. Cuando le dice en Mateo 14:29, le dice Jesús, ven. Y entonces Pedro se bajó, dice, por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia él. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Cuando Pedro cae sobre eso, Jesús simplemente abre la boca y empieza a levantarlo. Dice, sí, ahí va, ¿no? Y lo recoge, ¿sabes? Y luego después le dice, hombre de poca fe. Si Pedro tenía poca fe, imagínate qué fe tendríamos tú y yo, ¿verdad? Hombre de poca fe. Y es interesante porque dices, bueno, si Pedro era discípulo y tenía poca fe, entonces ¿qué es tener mucha fe? Entonces, ¿qué significa eso, verdad? Yo me hice esa pregunta y yo sé que también, bueno, si Pedro, que pudo caminar sobre el mar, que hizo algo más y lo más increíble del mundo, ¿qué significa tener mucha fe en nuestra vida? Entonces, si buscas en la palabra de Dios, hay una historia bien interesante donde podemos ver donde Jesús se sorprendió de la fe de un hombre. En Mateo 8, 6, 10, no están tus notas, pero luego lo puedes revisar. Mateo 8, hay una historia de un centurión, de un militar. Entonces, bien interesante porque Jesús está haciendo su labor y este cuate va en dirección a Jesús. Él sabe bien, él es romano, él sabe muy bien quién es él. Y en su camino va y se encuentra con Jesús. Y le dice de una persona que está enferma, una persona muy allegada a su corazón. Entonces Jesús le dice, sí, yo te puedo ayudar, yo lo puedo sanar. ¿Quieres que vaya? Y el centurión le dice, no es necesario. Con que uses tu propia voz, aquí donde estamos, esa persona puede estar sanada el día de hoy. Jesús se queda, este cuate no es mi discípulo, este cuate es romano, ¿verdad? Me imagino que él dijo, ¿cómo sabes tú eso? Me dice, pues yo soy militar, yo soy un centurión. Cuando yo le digo a mis soldados, ve y haz, yo les estoy dando una instrucción y ellos van y hacen conforme a lo que yo les estoy pidiendo que hagan. Entonces yo tengo toda seguridad que no importa dónde estés, que tengas que poner mano ahí o no. Yo nada más estoy pidiendo que con tu propia voz puedas sanar a este enfermo. Puedas sanar a este enfermo. ¿Y sabes qué pasa? Jesús se sorprende. Se sorprende por completo porque dice, oye, este hombre qué fe tiene, este hombre qué seguridad tiene. Un discípulo, fíjate bien, un discípulo le dice, si eres tu Señor, dame la señal de yo ir y seguirte. Pero un hombre común y corriente le dice, Señor, yo sé quién eres,
quédate ahí donde estás. Yo sé que desde ahí donde estás vas a poder hacer el milagro. Eso es lo que a Jesús le sorprende. Eso es lo que a él le llama la atención, de que este hombre, hay dos puntos en la palabra de Dios que encontramos así, donde suceden estos milagros inexplicables que dices, ¿cómo es posible que para Jesús que haya tanto entendimiento en ese lugar? Entonces por eso te puedes entender por qué dice Jesús, hombre de poca fe, qué poquita fe tienes. Ya caminaste sobre el mar, el viento te asusta, estoy frente de ti, te estoy diciendo ven, y aún así. Pero a veces nos vemos en esas circunstancias, a veces estamos en esos desafíos, a veces estamos en esos problemas. ¿Sabes qué? A veces a mí me critican porque yo empodero a gente que quizás no tiene nada de escuela para hacer nada de estas cosas del ministerio, de verdad. Oye, ¿por qué pusiste a tal si no sabe la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque tiene más fe que yo y que todos que estamos aquí. ¿Sabes por qué? Porque yo también era como una persona así. Yo soy bien atrabancado. Si no, pregúntale a cualquiera de mi equipo. Yo les digo, vamos a hacer esto, y luego allá vamos a ver qué vamos a hacer, le digo. Vamos a hacer esto. ¿Sabes qué? Cuando ya estemos allá nos vamos a dar cuenta de lo que tenemos que hacer. El chiste es llegar y hacerlo, ¿verdad? Yo creo que como mexicanos somos muy así, muchos de nosotros somos bien atrabancados. Vamos a hacerlo, ya en el camino vamos a ver qué ocupamos, ¿verdad? Uno se va de camping y ya cuando llega al camping ya no tienes lo que ocupabas, ¿no? Se te olvidaron los huevos y todo. Bueno, pues ahí luego vemos, le pedimos al de al lado a ver si nos venden los huevos, ¿verdad? El chiste es llegar ahí. Pero a veces está del otro lado, dice, ¿sabes qué, Dios? Mi pecado es tan grande que no me puedes perdonar. Mi matrimonio está tan mal que no se puede salvar. Mi enfermedad es tan grande que no me puedes sanar. Tengo tanto pecado que no puedo pertenecer a la iglesia porque no me puedes aceptar. A veces estamos en esos procesos y estamos pensando y procesando, diciendo, no soy lo suficientemente capaz para formar parte de la familia de Dios. Pero ahí en ese momento, Pedro, el incapaz, el más bruto de todos, no dice la palabra de Dios, pero lo medio menciona, ¿verdad? Lo único que pensó es caminar. Quizás tuvo muy poca fe, pero es el único que caminó sobre el mar. Entonces en esta semana, para terminar el sermón, dice este punto: tus desafíos de hoy son la esperanza del mundo para mañana. Eso sucede cuando tú y yo invitamos a Jesús en nuestra vida. Y cuando estés enfrentando un desafío esta semana, cuando te toque salir de la barca, quiero que pienses que esto no nada más se trata de ti. Quiero que pienses que tu historia va a impactar la historia de alguien más en el futuro. Quiero decirte que cuando el hecho de que tú tengas la oportunidad de enfrentar un desafío y caminar fuera de la barca y salir de ahí, caminar esos próximos pasos, encontrarte con Jesús, esa historia va a traer paz y esperanza a aquel que no ha podido encontrar paz y esperanza en su proceso. Así es como funciona. Tu testimonio vale la pena. Lo que sea que hayas vivido antes vale la pena. Alguien necesita escuchar tu testimonio en el futuro, pero no puedes estar esperando que eso suceda cuando estamos sentados en la banca esperando, agarrados de la barca en medio de la tormenta, esperando que Jesús llegue ahí. Si Jesús no lo hizo con Pedro, ¿tú crees que lo va a hacer contigo? ¿Verdad? Pero Jesús estaba ahí. Jesús estaba viendo la circunstancia. Jesús estaba en el proceso. Jesús estaba viéndolos desde lejos. Jesús se acercó y les habló a Pedro, ven, sígueme. Y todo ese momento, cuando él se sube a la barca, todo se calma, todo se tranquiliza. Y dices, ¿cómo sucede esto? Es cuestión de perspectiva. Es cuestión de cómo tú y yo vemos las cosas. Es cuestión de cómo realmente abrazamos las circunstancias y las pensamos. Pero si cambiáramos eso, ¿qué crees que pasaría? Sabes, vivimos en un mundo lleno de desesperanza. Completamente lleno de desesperanza. Donde quiera que vas hay desesperanza. Donde quiera que vas hay dudas. Donde quiera que vas no creen en Dios, o sí creen en Dios, o medio creen en Dios, ¿verdad? Donde quiera que vas no hay cristianos, hay cristinos, ¿verdad? Dices son cristianos, pero no son cristianos. Pero ahí, en serio, lo que más importa es tu historia. Que puedas invitar a Jesús, que dejes de preguntarle, que te dé los detalles, porque nunca te va a dar los detalles. Que nada más seas sensible a su voz y que cuando te diga ven, que tú brinques y saltes. Esa es la iglesia que el mundo necesita. No necesita una iglesia sumamente entrenada. No necesitas un programa para dar un paso. No necesitas una clase para decir sí a Jesús. Lo puedes hacer hoy, lo puedes hacer en cualquier momento. Y yo sé que Dios está tocando la barca de muchos de nosotros.
Yo sé que estamos a un punto de sacar el pie, pero algo nos da temor de pisar el agua. A lo mejor porque está fría, ¿verdad? Bien chistoso. Hace mucho tiempo alguien no se quería bautizar. ¿Sabes por qué no se quería bautizar? Porque pensaba que el agua de la iglesia no era tan santa como el agua de Imperial Beach para bautizarse en el mar. Y me decía, no, es que yo mejor me prefiero bautizarme en el mar porque va a ser más espiritual, ¿verdad? Así como, oh, Jesús no se bautizó en el mar. No, ya sé, pero pues tú sabes. Le digo, ¿sí sabes que el agua de Imperial Beach está incontaminada? O sea, no tiene nada de santo, créeme. Y hay muchas piedras y es muy probable que nos vamos a resbalar al momento de bautizarte y a lo mejor te vas a dar un cabezazo en el. Pero si quieres hacerlo así, está bien. Haciendo espera y espera y espera y espera y espera para buscar el momento perfecto. Y el día que yo me bauticé, no había nadie ahí. No había nadie de mis amigos, ni mi familia, ni nadie. Dios me llamó, me dijo, ven. Y lo puedo escuchar audiblemente ese momento. Estaba en un momento de necesidad tan profunda de Dios. Y yo le dije, ¿qué quieres que haga? Y nada más me dijo, sígueme. Así, sígueme. Y dije, ¿a dónde? Bueno, por lo menos vengo al trabajo, voy y me echo un baño, ¿no? Y después de ahí vemos qué hacemos. Eso fue lo que hice. Terminé en una iglesia, voy al servicio y el resto es historia, ¿no? Y esos momentos nada más los puedes atesorar tú cuando invitas a Jesús a tu vida, cuando Jesús mora contigo, cuando tú vas y lo buscas, cuando estás a punto de buscar ese momento de necesidad, cuando lo alcanzas, cuando estás ahí, obedeces lo que estás haciendo, vas a pasar adversidades así como los discípulos, vas a estar en el mar y va a haber una tormenta inevitable. Y si hay una tormenta inevitable y Dios te está llamando a hacer algo, no tengas miedo, sigue adelante. Cuando un nuevo líder de grupo abre su grupo, es una tormenta inevitable. Todo el mundo no lo quiere hacer porque ¿qué tal si no llega nadie al grupo, verdad? ¿Y qué tal si esto sucede? ¿Y qué tal si esto otro? ¿Y qué tal si la tele no nos funciona? ¿Y qué tal si, qué tal, y qué tal, y qué tal? ¿Verdad? Pero cuando das el primer paso, sales de tu barca y empiezas a caminar en el propósito, ¿qué crees que sucede? Termina el grupo, tienes toda la presión de que tienes que enseñar, tienes que mostrar tu mejor versión teológica, ¿verdad? Pero al final de cuentas te das cuenta que las personas que estaban ahí fueron llamadas por Dios para estar en ese momento único en la historia. Y número dos, tú piensas que tienes que darlo todo para que todos aprendan, pero al final el que termina aprendiendo más eres tú. Eres una persona llena de su espíritu, es una persona que está preparada de su espíritu, es una persona que recibe más de lo que está dando, ¿verdad? Y no está dando y dando y dando. Pero si hasta que no salgas de ese punto, no vas a encontrar a Dios en tu vida. Entonces, ¿cuál es esa barca? ¿En qué barca estás el día de hoy? ¿En qué mar estás el día de hoy? ¿En qué tormenta estás pasando el día de hoy? ¿Crees que Jesús está en camino? ¿Lo has invitado en tu vida? Quiero que te pongas de pie, vamos a orar. Y le voy a pedir a la banda si puede subir. Vamos a tocar una canción más. No los quiero quitar más tiempo, ya van a ser las 2 de la tarde. Y hay que ir a comer carne asada, ¿verdad? Yo quiero ver el juego también. A ver si Messi jugó el día de hoy, ¿verdad? A nadie le importa Messi, ¿verdad? Nomás a mí. Quiero que cierres los ojos, vamos a orar. Mira, Padre Santo, y yo creo que con tus propias palabras ahí donde estás, ora también. Señor, yo sé que estamos todos pasando por momentos importantes, estamos pasando por momentos difíciles, unos más difíciles que otros. Sé que estamos en una barca, quizás estamos atravesando una tormenta, Señor. Estamos haciendo lo que tú nos pediste hacer. A lo mejor no sabíamos lo que nos pediste hacer, pero estamos en esa barca y estamos caminando en la tormenta. Y Señor, te quiero pedir el día de hoy, Señor, que tengamos el valor de poder salir de la barca. Que esta semana podamos tener un corazón y una mente limpia y clara, de poder escuchar claramente tu voz y empezar a dar esos pasos de fe que tanto necesitamos dar en nuestra vida. Una forma de no cambiar el mundo es quedarnos esperando el momento perfecto, pero una manera de cómo podemos salvar al mundo es si la iglesia se levante y da su próximo paso en su fe. En donde sea que esté pasando. Queremos verte, Señor, creemos en tu palabra, creemos que así como te mostraste en Pedro, te vas a mostrar también en nuestras vidas. Creemos que lo imposible que creemos que no vamos a vivir cosas que van a ser posibles porque lo estamos haciendo a través de tu gracia, de tu amor, a través de tu mano, Señor, y que tú estás con nosotros. Donde sea que nos encontremos hoy como familia, oramos pidiéndote, Señor, que te puedas mostrar en nuestras vidas. Entra en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y ojos para ver. Danos oídos para escucharte, Señor. Danos un corazón para recibirte en esta semana, Padre.
Oro por cada familia, por cada necesidad, por cada enfermedad, por cada proceso, por cada tormenta que te puedas mostrar, Señor, en esta semana, y que podamos dar testimonio público de que tú eres siempre fiel, de que tú te mostraste en nuestro camino y que milagros suceden en medio de lo que nadie puede entender. Gracias, Padre, por tu gracia. Predicamos esto porque lo hemos vivido, creyendo que te vas a mostrar en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús juntos decimos amén. Amén. Ponemos un fuerte aplauso a Dios y cantemos con nosotros. Hoy voy a decirlo brevemente, pero desde la semana pasada tenemos una invitada cantando con nosotros. Ponemos un fuerte aplauso. Han hecho un increíble trabajo, ¿verdad? Han hecho un increíble trabajo. Gracias por estar aquí. Recuérdame tu nombre. Shannon, así nada más. Sharon en español. Gracias por estar con nosotros estas dos. Es una invitada amiga de la iglesia, así que nos está bendiciendo con su voz. Está con nosotros en nuestro equipo estas 2 semanas. Estamos a extrañar, Sharon, pero espero que regreses pronto, ¿verdad? San Diego es la tierra prometida. Estás llamado a este lugar. Vamos a alabar a Dios.